Iniciemos con la clase 1 de nuestro curso de Inmunología 2. El tema que vamos a abordar se llama reacción o interacción antígeno-anticuerpo. La unión de un antígeno con un anticuerpo se va a llevar a cabo gracias a una pequeña porción del antígeno que se denomina determinante antigénico, epítope o epítopo. Y esa región del antígeno se va a unir a una región del anticuerpo que se denomina parátopo. En esta clase lo que vamos a estudiar es la manera en la que el antígeno y el anticuerpo se unen. Vamos a ver cuáles son las características de esa unión. Vamos a conocer cuáles son los enlaces que están involucrados o implicados en dicha unión y vamos a ver cuál es el resultado de esa interacción. Vamos a empezar hablando de la importancia que tiene estudiar la reacción antígeno-anticuerpo. Resulta ser que muchos ensayos inmunológicos que se utilizan tanto en el ámbito científico como en el laboratorio de análisis clínicos tienen como base la unión de un antígeno con un anticuerpo. Por ejemplo, en investigación existen muchas técnicas, muchas metodologías que tienen como fundamento la unión antígeno-anticuerpo, como por ejemplo les puedo mencionar a la técnica de ELISA, a la técnica de Western blot, la citometría de flujo, la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia, la aglutinación, entre muchas otras. En el caso del laboratorio de análisis clínicos, existen muchas pruebas que se utilizan para coadyuvar en el diagnóstico clínico de enfermedades de origen inmunológico o de origen infeccioso, que también tienen como base la reacción antígeno-anticuerpo. De esta manera, si hay un individuo que está infectado con algún patógeno, nosotros ya sabemos que ese individuo va a desarrollar una respuesta inmunológica y con ello la producción de anticuerpos específicos en contra de ese antígeno. Nosotros podemos detectar esos anticuerpos en el laboratorio si utilizamos el antígeno correspondiente. Es decir, yo tomo una muestra de sangre del paciente, separo el suero y ese suero lo pongo a interaccionar con el antígeno y observo si hay o no una reacción antígeno-anticuerpo. También en ese individuo yo puedo demostrar la presencia del antígeno en los fluidos o en los tejidos del individuo. ¿Cómo? Pues utilizando un anticuerpo específico comercial en contra de él. Entonces obtengo un tejido o un fluido corporal del individuo, compro el anticuerpo específico contra ese antígeno e in vitro los pongo a interaccionar y observo si hay una reacción o interacción antígeno-anticuerpo. Ese anticuerpo del que les digo que es específico y que puede ser comercial, también puede ser preparado en el laboratorio. Luego van a ver una clase con el maestro Germán, donde les va a explicar cómo es que se producen ese tipo de anticuerpos. En esta imagen vamos a observar los sitios de unión entre el antígeno, que es el que está en amarillo, y el anticuerpo. Ustedes ya saben que un anticuerpo es una molécula proteica, específicamente es una glicoproteína que está formada por dos cadenas pesadas, que son las que están en morado, y dos cadenas ligeras, que son las que están en verde. También saben que esas cadenas polipeptídicas tienen dominios, que hay dominios variables y que hay dominios constantes. Los dominios variables son los que están involucrados directamente con la unión del antígeno. Dentro de ese dominio variable hay regiones hipervariables conocidas también como CDR1, CDR2 y CDR3, que CDR significa región determinante de la complementariedad. Entonces, en conjunto a esa región del anticuerpo
que entra en contacto directo con el epítopo se le conoce como parátopo. Entonces, esos son los sitios de unión, ¿no? Son los sitios que participan en la unión de un antígeno con un anticuerpo. El parátopo, en el caso del anticuerpo, y el epítopo, en el caso del antígeno. Todas las reacciones antígeno-anticuerpo ocurren en dos etapas. La primera etapa es una etapa rápida en la que se observan dos fases, por decirlo de alguna manera. En la número 1, lo que va a ocurrir es el acercamiento físico entre el antígeno y el anticuerpo. Y en la segunda fase va a ocurrir la interacción físico-química entre el parátopo y el epítopo. Luego va a venir la segunda etapa. En esta segunda etapa, que es mucho más lenta, nosotros vamos a poder observar el resultado de una unión entre un antígeno y un anticuerpo, y nosotros podemos observar una reacción o un fenómeno de precipitación o de aglutinación, o bien puede haber fijación y activación de complemento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que ahorita les tiene que quedar claro es que toda interacción o reacción antígeno-anticuerpo ocurre en dos etapas. Una, que es donde se lleva a cabo el acercamiento físico entre el antígeno y el anticuerpo, y donde después de ese acercamiento va a haber el establecimiento de enlaces químicos entre el parátopo y el epítopo, y ya después de esa unión nosotros vamos a poder observar que hubo una unión antígeno-anticuerpo, ya sea mediante precipitación, mediante aglutinación o mediante fijación y activación de complemento. Vamos con la primera etapa, que es la interacción físico-química. Esta primera etapa se rige por la ley de acción de masas, en donde vamos a tener un antígeno que va a reaccionar con un anticuerpo, y esto nos va a formar un complejo antígeno-anticuerpo unidos. En esta reacción nosotros podemos observar una constante de asociación, pero también podemos observar una constante de disociación, lo que quiere decir que después de que se forma el complejo antígeno-anticuerpo, nosotros podemos separarlo, podemos disociar a ese complejo nuevamente en sus componentes individuales. Entonces, las características de esta primera etapa de la reacción antígeno-anticuerpo son que es rápida, como ya les dije, es reversible, que es lo que les acabo de explicar, es específica y además es espontánea, lo que significa que puede llevarse a cabo sin energía. No es necesaria la energía para que se lleve a cabo esta unión antígeno-anticuerpo. En esta diapositiva lo que podemos observar es al antígeno, podemos observar al anticuerpo, es decir, es el epítopo, el parátopo. Aquí podemos observar a los enlaces, a los grupos químicos que tiene el parátopo y que tiene el epítopo. Ajá. Entonces, la característica esa de la que les hablaba de reversibilidad, es decir, de que después de que el complejo antígeno-anticuerpo se formó, puede disociarse en los componentes individuales, es decir, entre el antígeno y el anticuerpo, bueno, pues esa característica de la reacción se debe a que los enlaces que se establecen entre el parátopo y el epítopo no son enlaces covalentes, sino que son enlaces de baja energía. Esta energía de los enlaces anda alrededor de las 4 a las 12 kilocalorías por mol. Esta energía es baja si la comparamos con las 32 a 100 kilocalorías por mol que tiene un enlace covalente. En palabras simples, estos enlaces de baja energía, lo que quiere decir es que son enlaces débiles, pero como generalmente se establecen varios enlaces débiles en la unión antígeno-anticuerpo, pues esta unión es estable. Obviamente, entre mayor sea el número de enlaces débiles que se formen, la unión va a ser mucho más estable.
Bueno, entonces son enlaces débiles, pero dentro de esos enlaces débiles, pues va a haber fuerzas de unión más débiles y va a haber otras que sean más fuertes. ¿De qué depende que esa fuerza de unión de los enlaces sea más fuerte o sea más débil? Depende básicamente de la distancia que exista entre los grupos químicos del parátopo y del epítopo. Aquí dice, la fuerza de unión de enlaces no covalentes es inversamente proporcional a la distancia que existe entre los grupos químicos implicados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si los grupos químicos del parátopo y el epítopo están muy lejanos, la fuerza de unión, o sea, si hay una gran distancia entre ellos, la fuerza de unión va a ser menor. Y si los grupos químicos del parátopo y el epítopo están cercanos, es decir, si la distancia es menor, la fuerza de unión será mayor. ¿Y de qué depende que esos grupos químicos estén cercanos o estén alejados? Depende de la complementariedad. Entonces, la clave de la cercanía o de la lejanía y de la fuerza de unión es la complementariedad. La complementariedad que exista entre el antígeno y el anticuerpo. Es decir, si el antígeno y el anticuerpo son complementarios, como por ejemplo una llave con su cerradura, entonces va a haber un acercamiento estrecho entre el epítopo y el parátopo, lo que va a determinar altas fuerzas de unión. Pero en caso de que la complementariedad o el ajuste entre el antígeno y el anticuerpo no sea tan buena, como en este caso, como lo que vemos aquí, entonces la distancia que exista entre los grupos químicos entre el parátopo y el epítopo va a ser más grande y por lo tanto aquí la fuerza de unión no será buena. O sea, va a ser una fuerza de unión más baja que la que vamos a observar en este otro caso. A la fuerza de unión que existe entre un epítopo y uno de los dos parátopos que tiene una molécula de anticuerpo, se le conoce como afinidad. ¿Sí? La afinidad va a ser alta si hay complementariedad entre el antígeno y el anticuerpo y por lo tanto la distancia entre los grupos químicos es pequeña. La afinidad va a ser baja si la complementariedad no es buena y la distancia entre los grupos químicos es grande. Entonces, además de la complementariedad y la cercanía, la afinidad va a estar determinada, pues obviamente por el número y el tipo de grupos químicos reactivos que estén presentes en los sitios de combinación del antígeno y del anticuerpo. Y también va a depender del número de enlaces débiles que se establezcan, como ya les había dicho, ¿no? A mayor número de enlaces débiles que se establezcan, pues mayor o más estable va a ser la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Pero la interacción entre un antígeno y un anticuerpo rara vez es de este tipo, rara vez es monovalente, es decir, rara vez está involucrado solamente un epítopo y un parátopo. ¿Por qué? Pues porque los anticuerpos son moléculas bivalentes, es decir, una molécula de anticuerpo generalmente tiene dos sitios para unir antígeno. También hay anticuerpos que son multivalentes, como en el caso de la IgM, que tiene, en teoría, 10 sitios para unir antígeno. En este caso, hablamos de afinidad, pero en este otro caso no podemos hablar de afinidad. Aquí hablamos de avidez. ¿Cuándo hablamos de avidez? Bueno, cuando nos referimos a la fuerza de unión que existe entre antígenos y anticuerpos multivalentes, porque ahí no aplica el término de afinidad. Aquí el término que utilizamos es avidez. Con esto podríamos concluir que los anticuerpos IgM, ¿sí? Son o tienen mayor avidez que los anticuerpos de la clase
IgG. ¿Por qué? Porque estos tienen más sitios para unir antígeno que estos de acá. Aunque ambos pudieran tener exactamente la misma afinidad. Entonces, ejemplo, aquí es la unión de un parátopo en el anticuerpo con un epítope. Aquí hablamos de esta fuerza de unión que existe aquí entre un parátopo y un epítope, hablamos de afinidad. Como aquí ya estamos hablando o estamos involucrando a más de un parátopo y un epítopo, ya el término afinidad no aplica. Aquí aplica el término avidez. Aquí la avidez es de 10 a la 6. Y si nosotros observamos un anticuerpo y un antígeno que son multivalentes, entonces aquí ya no es divalente, aquí ya es multivalente. Entonces aquí la avidez es mucho mayor. En lugar de ser de 10 a la 6, como en este caso, ahora ya es de 10 a la 10. Mayor avidez porque hay un mayor número de epítopos y parátomos implicados en esa unión. Entonces les decía yo que los anticuerpos pueden tener la misma afinidad, pero diferente avidez. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, anticuerpos que son de la clase IgG y aquí tenemos anticuerpos que son de la clase IgM, pero estos anticuerpos tienen exactamente la misma especificidad porque fueron producidos por la misma clona. Cuando la unión sea monovalente, nosotros vamos a hablar de afinidad y vamos a decir que la avidez es baja. Cuando este anticuerpo una a sus dos parátopos con dos epítopes, bueno, pues ya no podemos hablar de afinidad. Aquí vamos a hablar de que la avidez es más elevada que en este caso. Y cuando sea un anticuerpo de la clase IgM que es específico para el mismo antígeno, es decir, que tiene la misma afinidad que estos dos, vamos a hablar de que aquí la avidez es muy alta.